En este video realizaremos la instalación de Java, de Git, Maven, Jenkins y Nexus en el servidor que instalamos en el video anterior. Entonces lo primero es conectarnos al servidor utilizando la cadena de conexión que eh, obtuvimos de la consola de Amazon Web Service. Esto es establecer una conexión por SSH. Básicamente es una consola segura con la cual tenemos terminal o consola en el otro servidor. Aquí ya nos acabamos de conectar y podemos ver que estamos ubicados en el servidor, que tenemos un servidor Ubuntu. Miremos que release. Tenemos el servidor Ubuntu 14.04 Trusty. Listo. Entonces, bueno, vamos a proceder a instalar Java. Para instalar Java, pues existen varias maneras. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, qué versión de Java tenemos instalada, pues en este momento no encontramos ninguna, no está ninguna instalada. La versión que yo escogí no tiene ningún paquete instalado, pero nos ofrece unas versiones que son la versión OpenJDK, pero esta no es la que vamos a usar, porque específicamente para instalar el Nexus necesitamos JDK de Oracle. Entonces para eso el grupo de Web Update, que es un blog sobre Ubuntu y sobre Linux, han creado unos PPAs que son los Personal Package Archive, con los cuales podemos mantener actualizadas las versiones de Java que vayan liberando Oracle. En este caso vamos a instalar el Java 8. Entonces, pues las instrucciones son bien sencillas. Básicamente lo que tenemos que hacer es agregar el PPA o el repositorio al Linux y al Ubuntu. Y posteriormente configurarlo como el Java por defecto. Listo. Entonces, vamos a copiar estos comandos para hacer la instalación. Con este comando lo que estamos haciendo es agregando ese repositorio a los paquetes que tiene Ubuntu como búsqueda de cualquier cosa que vayamos a instalar. Recordemos que en Ubuntu utilizamos el administrador de paquetes que se llama apt, y el apt lo utilizamos de la consola como sudo apt get update install o lo que necesitamos. En este caso vamos a darle un sudo apt get update para que refresque todos los repositorios, incluyendo los nuevos que acabamos de configurar. Y procedemos a instalar ya con el asistente como tal, sudo apt-get install, y aquí ya le podemos decir que vamos a instalar el Java de Oracle. Entonces Oracle Java installer. Nos pregunta que si debemos confirmar pues los 19 megas que se van a descargar e instalar. Lo confirmamos y en este momento él procede a descargar el paquete y nos solicita algo que es único pues para la licencia de los archivos binarios de la plataforma de Oracle, que es aceptar los términos y condiciones de la licencia que Oracle nos impone con este versión de JDK. Recordemos que este no es el open source como el OpenJDK, pero pues que por temas de desarrollo, muchas compañías y muchos proyectos todavía siguen utilizando el JDK de Oracle. Aquí ya terminó de descargar el paquete, configurarlo e instalarlo, y lo que nos queda es utilizar un script que ya tienen los mismos creadores pues del paquete personal que con el que instalamos el Java para configurar Java por defecto. Entonces sudo apt-get install Oracle Java 8 set default. Con esto ya tenemos el Java instalado en nuestra máquina.
ya podemos hacer Java menos version y vemos que tenemos el Java 1.8.091, que es la última versión que tiene Oracle en su servidor. Y si utilizamos el Java compiler, el compilador menos version, también lo tenemos acá. Entonces, lo otro que vamos a hacer es agregar este Java al bash rc para que quede como una variable de entorno. Entonces, lo que hacemos es editar el bash rc y nos vamos al final del archivo donde vamos a agregar pues la variable de entorno. Aquí lo que hacemos es un export Java Home igual a la ruta donde quedó instalado el Java, que en este caso es userlib Java 8 Oracle. Guardamos el archivo y salimos. Si hacemos aquí hay que hacer un source del bash rc para que vuelva y recargue estas variables. Y ahora sí podemos hacer un eco de la variable Java Home. Ya tenemos la variable configurada en este momento. Ahora, instalemos Git. Para instalar Git es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es un sudo apt-get install Git. No es más. Aceptamos la descarga de los archivos e inmediatamente el administrador de paquetes de Ubuntu nos instala y nos configura. ¿Cómo verificamos? Git menos version. Vemos que Git es menos version. Vemos que ya quedó instalada la versión 1.9.1. O sea que ya tenemos el comando disponible para nosotros en la consola y en la terminal. Luego vamos a instalar el Maven. Entonces sudo apt-get install Maven. Y aquí están las bondades de Ubuntu, donde el administrador de paquetes nos elimina todo el proceso de tener que estar descomprimiendo y descargando archivos empaquetados y cometiendo de pronto alguna serie de errores en la instalación. Aquí ya en este momento tenemos Maven instalado. Si queremos ejecutar un mvn menos versión, aquí ya vemos que Maven en la versión 1.8, que la versión 1.8 de Java y que el Maven está en el Maven user share Maven con la versión 3.05. Como para Nexus y Jenkins es necesario que tengamos las variables de entorno configuradas, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente editar el bash rc y agregar en este archivo las variables que corresponden para Maven. Entonces, como ya vimos que estaba en el share, como ya vimos que estaba en el user share Maven, lo que vamos a hacer es que exportamos export la variable m2 y exportamos la variable m2 home y la variable m2 apuntando a la variable m2 home /bin. No es necesario, como cuando se hace la instalación desempaquetando el target o el .zip de Maven, agregarla al pad, porque en ese momento ya este instalador de Ubuntu nos agregó tanto el Java como el Maven al bin, al pad del sistema operativo. Entonces no necesitamos configurar estas variables en el pad.
Las estamos agregando aquí porque algunos programas las buscan y las necesitan en el sistema operativo, entonces por eso las estamos configurando. Guardamos y salimos del archivo de bash rc. Y ahora vamos a instalar el Jenkins. Para instalación del Jenkins vamos a utilizar un pequeño truco de cómo automatizar la instalación del Jenkins, muy parecida a la forma en que hicimos el de Java, con la diferencia que aquí vamos a bajar el paquete desde la página de los paquetes estables de Jenkins. Entonces, si nosotros vamos a la página de Jenkins, aquí está Jenkins, y en Jenkins vemos que existen las versiones para los diferentes sistemas operativos. En el caso de Ubuntu, ellos acá nos ofrecen una opción en la que podemos utilizar el paquete de Debian, y una vez bajemos el paquete de Debian lo que hacemos es primero agregamos la llave en el sistema, agregamos el paquete pues al administrador de paquetes, al apt, y ya inmediatamente podemos hacer un sudo apt-get install Jenkins, que es lo que vamos a hacer entonces. Descargamos la llave y la agregamos al administrador de paquetes. Listo, ya nos dijo que ok. Y en esta parte lo que hacemos es editar la lista de las fuentes. Entonces esto lo hacemos con un sudo bin etc apt source list, y en la parte final vamos a agregar la ruta de los paquetes de Jenkins. Agregamos la ruta, salvamos y salimos del archivo y ejecutamos un sudo apt-get update para que se refresquen todos los paquetes disponibles en el sistema operativo, y posteriormente un sudo apt-get install Jenkins. Quiere que ya no lo autocompleta, quiere decir que ya lo reconoce como un paquete disponible para instalar. Confirmamos la descarga de los paquetes que necesitamos y inmediatamente él empieza a descargar y configura el servidor como tal. Incluso ya lo configuró como un servicio del sistema operativo. ¿Cómo podemos comprobar esto? Porque podemos ir donde está la dirección que tenemos de nuestro sistema operativo, nuestra versión, desde nuestro servidor, y podemos ir a este y darle por el puerto 8080, que es donde estaría corriendo el Jenkins, y vemos que en este momento ya nos está respondiendo el Jenkins. ¿Qué ganancia tenemos con esto? Pues nos evitamos tener que instalar un Tomcat y luego tener que desplegar el archivo WAR. En este momento ya lo que tenemos es un Jenkins corriendo como servicio en el sistema, o como un demonio pues en el sistema operativo en Linux. Por último, vamos a instalar Nexus. Para la instalación de Nexus sí tenemos que hacer un poco más de pasos, debido a que no tenemos un paquete ni un PPA que nos permita hacer la instalación, pero pues ya dispuesto los comandos necesarios pues para hacer esta instalación. Básicamente lo que vamos a hacer es descargar el archivo de Nexus de la página, crear un usuario para que sea este usuario quien suba y baje los servicios del Nexus, y hacer una serie de modificaciones en unos archivos de configuración para indicar este nuevo ruta, o la ruta donde quedó la instalación, otorgarle los permisos al usuario y configurar unas variables de entorno. Entonces limpiemos la consola para arrancar con la instalación. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar el archivo de la página oficial.
Básicamente está la página de Nexus. Y lo que hacemos es que buscamos este repositorio, que no es la versión 3 sino la versión 2.13, y descargamos esta versión, pero la vamos a hacer por consola. Entonces aquí descargamos esta versión. Luego lo que hacemos es que vamos a copiar el archivo que acabamos de descargar a la ruta donde va a quedar instalado el Nexus. Entonces copiamos el archivo, nos cambiamos a la ruta de trabajo y descomprimimos el archivo. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar un usuario para que sea este usuario el encargado de subir y bajar los servicios de Nexus. Entonces, vamos a agregarlo con este comando add user. Le vamos a agregar unos parámetros que dice que no vaya a crearle un directorio de home como si fuera un usuario del sistema operativo, y que tampoco le permita establecer login, y que tampoco le permita el manejo normal de password como un usuario. Lo vamos a hacer nosotros desde aquí, y el usuario se va a llamar Nexus. Listo. Algo pasó. Ok, listo. Tenía un error en uno de los puntos. El usuario es Nexus. No le vamos a colocar nombres, ni teléfonos, ni nada más. La información es correcta, sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el usuario. Entonces le vamos a asignar un usuario. En este caso, para el demo, va a ser Nexus. Confirmamos el password. Y vamos a configurar las variables que nos van a permitir indicarle al Nexus que va a ejecutarse con este usuario nuevo y en la ruta en donde está ubicada. Entonces vamos a hacer un sudo bin para editar el archivo, y el archivo está en Nexus versión 2.13 bin Nexus. Básicamente el Nexus con el que nosotros ejecutamos, o sea, al que nosotros le pasamos los parámetros de iniciar, detenerse o verificar el estatus, es un script. En este script lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la parte donde tenemos la ruta del home que está con punto punto, lo vamos a cambiar y le vamos a poner en user local Nexus, y donde dice run as user vamos a quitar el comentario y le vamos a decir que va a ejecutarse como el usuario Nexus. Guardamos y salimos del archivo. Aquí hay una parte que necesitamos crear un enlace simbólico, un enlace suave, para poder que esa ruta que nosotros acabamos de dar apunte a esa ruta que tenemos nosotros, que es la Nexus 2.3.2.30/01. Entonces, para hacer más fáciles y para hacer más fácil las migraciones, lo que hacemos es que crear un enlace a esa ruta. Y entonces ahora sí, vamos a cambiar el propietario de las carpetas que están allí. Entonces, vamos a hacer un chown -r para que sea recursivo, o sea, todo lo que esté adentro. Y le decimos que es el usuario Nexus del grupo Nexus
Y la carpeta que le vamos a otorgar esto es la carpeta 2.13. Lo vamos a hacer igual para el enlace y lo vamos a hacer igual para una carpeta que es donde el Nexus almacena todas sus configuraciones y que están separadas para el tema de las actualizaciones del servidor. Vamos a configurar las variables de entorno. Entonces estas variables de entorno las vamos a configurar en el bash. Entonces nuevamente abrimos el sudo bin el bash rc, y en el final del archivo lo que hacemos es insertar la variable nexus home que apunte a dónde, al user local, que es la carpeta donde nosotros instalamos Nexus, que es el enlace que acabamos de configurar. Vamos a exportar la variable Nexus que va a apuntar a Nexus Home bin y a la cual vamos a concatenar lo que tenga en la variable Nexus para los scripts que esté manejando esta variable. Y vamos a exportar en este caso si necesitamos modificar el path porque no tuvimos un asistente o un administrador de paquetes que lo hiciera, y le vamos a decir que el path del sistema operativo va a concatenarse con la variable Nexus. Guardamos, hacemos un source al .bash rc para que refresque las variables de entorno que hemos creado, e inmediatamente ya podemos hacer uso del comando nexus. Ya lo reconoce como una variable del sistema nexus start. Nos va a pedir el password es el usuario nexus, y en este momento ya el servidor se está ejecutando. Entonces podemos copiar esta misma ruta y por el puerto 8081, que es por donde viene configurado por defecto, encontramos el Yeti, que es el servidor con el que está corriendo el Nexus. La ruta es 8081 Nexus. De esta manera hemos terminado la instalación de las herramientas necesarias para el entorno. En el próximo video instalaremos el Tomcat y posteriormente iniciaremos con la configuración de todo este entorno para la integración continua de un proyecto en una línea de producción de software.